espacial, el manejo de las TIC y de las demás tecnologías, es fundamental para decidir quién va a encarnar el poder político. Esa relación que Foucault hablaba del saber y el poder busca tener el saber para poder ser poder. En el caso, lo hemos visto incluso en el caso de China, la China que nosotros conocimos de niño, ¿verdad? Era una China que exportaba cohetes chinos, fuegos de artificio, mentol, el pochún famoso. La China inocente. Sí, también exportaba el famoso chinito, ¿no? Bueno, la China, la primera referencia de China que yo tuve fue una novela que me regaló mi papá, La Buena Tierra, de Peter Bush. Sí. La autora americana que vivió en China. China era La Buena Tierra. Era un país. Te faltó un ungüento, Manuel. Sí. Dragón. China era un país que exportaba cosas con muy poco valor, y hoy en día exporta vehículos eléctricos, exporta tecnología de alto nivel, exporta computadoras, teléfonos inteligentes. Es decir, se ha convertido en la fábrica del mundo, y muchos de los componentes de la industria mundial está adelante en 5G, están en China, de manera que China hoy en día también tiene la concentración de los 4 principales bancos del mundo. Es decir, uno de ellos, actualmente el principal, sigue siendo norteamericano, pero los 4 restantes son chinos. Y esto evidentemente muestra que el conocimiento es un factor fundamental en las relaciones de poder que se están haciendo. En el caso de Rusia, no tiene el peso que tiene China, porque primero, siendo el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene apenas 149 millones de habitantes, no tiene el peso demográfico para transformarse y concurrir, Manuel, en el poder de esas potencias. Una inquietud, ahora que tú estás hablando sobre la dimensión geográfica de lo que es la Federación Rusa, como dice Tim Marshall, puede convertirse o constituirse esa geografía, ese espacio, ese conglomerado geográfico en una cárcel para la Federación Rusa, y que haya sido esto precisamente el objeto de esa invasión de Ucrania a Rusia, dado la poca capacidad de densidad demográfica que tiene. Yo creo que está en el caso demográfico, pero también está en el caso de Ucrania, está la producción de cereales. Ucrania, los llanos de Ucrania son la gran, digamos, el gran potencial cerealístico de esa federación, era los llanos de Ucrania, y evidentemente al estar ahora mismo en guerra, fíjate que el trigo subió muchísimo, han subido más de un 30% las pastas, el maíz y el sorgo, porque Ucrania era abastecedora de Europa y de África. Entonces todo eso evidentemente repercute en lo que es el modo de vida europeo, porque Rusia se proyecta hacia Europa. Sí, en el caso... pero hay un elemento geopolítico que no se puede obviar. La parte de Crimea y la conexión de Crimea con Rusia a través de Mariupol es esencial para Rusia tener asegurada la salida a las aguas calientes. A las aguas cálidas. A los mares calientes. Porque su flota principal está en el Mar Negro. Sebastopol. En Sebastopol. Entonces Rusia, por razones de seguridad, Sebastopol es en Crimea, no puede renunciar a su flota. Lo decíamos ahorita. Claro, y la otra del Báltico tiene muchos problemas de salida.
El Báltico son mares helados. Kaliningrado, para poder sacar un barco, tiene que pasar por 7 países de la OTAN. Entonces, que solo tiene un espacio de unos 300 kilómetros, de 1.400 kilómetros que tiene el Báltico. Kaliningrado tiene apenas 300 hay un kilómetros. Tema de el gran puerto de defensa geopolítica ruso es Vladivostok, de una nación imperial. Vladivostok, bueno, una ex nación imperial. No, es nación imperial. Históricamente Rusia ha sido por siglos una nación imperial y con vocación imperial. Catalina la Grande no ha renunciado. No ha renunciado. Catalina la Grande decía que la expansión era su defensa. Claro. Yo creo además lo siguiente, yo creo que quisiera irme un poco hacia nuestro continente, donde hay varios proyectos que se están debatiendo, ¿no? El proyecto de... Me gustaría, Manuel, y excúsame, que dentro de ese contexto tú te refieras también al caso Venezuela, dentro de esas limitaciones que tiene, que tú lo manejas muy bien. En el caso Venezuela, pues evidentemente ellos son parte de un proyecto que está sustentado fuera del continente, porque es el proyecto de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y apoyado adicionalmente por Brasil y por México. Ese proyecto es el proyecto del socialismo del siglo XXI. En ese proyecto está también el Grupo de Puebla, que es el grupo intelectual que le da contenido a ese proyecto. Puebla, ahora Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo tiene como objetivo en la actualidad debilitar a los Estados Unidos, y para ello ellos están impulsando igualmente la política del BRICS para que el dólar deje de ser la moneda de referencia de los intercambios internacionales. Los Estados Unidos evidentemente están en contra de eso, pero esto no es una decisión únicamente de un país, porque Estados Unidos en el año 73 el presidente Nixon le traspasó al mundo entero la crisis estadounidense de la guerra, lo cual fue terrible, y destruyó el patrón oro, que era el patrón de referencia para que la moneda fuese estable. En este caso yo pienso que ese proyecto naturalmente es la mayor amenaza a las democracias del continente y no deja de ser un proyecto de subversión continental, porque el objetivo de ese grupo era liderar el continente. Naturalmente el bloque que hicieron no tuvo el éxito, el ALCA no ha tenido el éxito, el ALBA no ha tenido el éxito que se esperaba, debido justamente a que las economías de esos países están completamente destruidas. Venezuela, en términos monetarios, y lo mismo ocurre con los demás países de ese orbe, está en una situación muy, muy grave. Situación que yo lo definiría como un pensamiento en cascada. En primer lugar, generada por una desconfianza en las instituciones, o sea, nadie confía en las instituciones de ese país, todas están capturadas por un régimen de partido único esencialmente, que es el que domina el país, control del poder judicial, control del poder económico que pueda haber, control del poder militar, control de los medios de comunicación, control del espacio geográfico, incluso tomando las poblaciones como rehenes y como forma para tratar de oponerlas directamente o incorporarlas al ejercicio de la delación y del control social, que sería todo el sistema de los famosos comités de defensa de esa revolución. Eso naturalmente ha generado una pérdida de credibilidad, una agitación. La única forma de resistirse es mediante la agitación, y a su vez ha provocado una pérdida de la cohesión social, una recesión económica, al mismo tiempo un recorte, porque los gobiernos no disponen
de divisas fuertes para hacerle frente a la gran crisis que están viviendo, y Venezuela es uno de los países más endeudados del continente. Se han endeudado incluso hasta las reservas futuras. A su vez, eso ha provocado una caída global de todo lo que es la productividad de las recaudaciones, políticas de populismo y autoritarismo combinadas, conflictos internos debido a la debilidad del Estado y crisis de gobernabilidad. Manuel, ¿tú crees que una crisis financiera global, regional, podría profundizar lo que es la crisis política existente actualmente en Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que evidentemente si se expande, naturalmente el comercio nuestro, en el caso nuestro de la República Dominicana, en un 80% es con los Estados Unidos, afortunadamente. No dependemos del petróleo de Venezuela, pero sí depende Cuba, por ejemplo, y depende en otros países como Nicaragua. Es decir, que estamos un poco curados porque la forma de nuestra integración esencial sigue siendo con los Estados Unidos, con Europa. No entramos dentro de la situación de tratar de anexionarnos a esas economías que también están vinculadas de otra forma, porque conjuntamente con este aspecto está el aspecto del narcotráfico. En Venezuela está el cartel de los soles, el cartel de La Habana en Cuba, 5 carteles en México. México prácticamente se puede decir que es un estado capturado por el narco, el cartel de Sinaloa, el cartel de Chihuahua, la familia michoacana, y el cartel de Juárez. Eso se va a todos poderosísimos. Es un exportador de cárteles. México es un exportador de cárteles. Entonces, el problema de Ecuador, sí, el problema que es precisamente... Todo está comunicado con México, y naturalmente está la guerrilla colombiana, que es en la parte militar de los carteles. Y conjuntamente, como decía Pellegrín, tenemos el otro problema, que es que se está creando una economía negra, una economía de blanqueamiento, porque en el continente nuestro tenemos varios de los paraísos fiscales. O sea, si está el Gran Caimán, las Islas Bermudas, las Islas Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Panamá. Pudo haber habido un paraíso fiscal en República Dominicana, que Pellegrín, aquí presente, fue uno de sus mayores opositores, por eso es otra historia que no vamos a contar, y que lo contará él que fue su época de ministro. En sus memorias. En su época de ministro. Yo quiero, en el tiempo que me queda, referirme al caso dominicano, si tengo poco tiempo, yo sé, pero yo pienso que en el caso nuestro es fundamental también que imaginemos la situación que nos impone el estado de descalabro del estado vecino, porque la República Dominicana, que tiene muy buenas notas en todos los mercados internacionales y en la imagen política y de estabilidad y de crecimiento que ha mantenido el país, es un país altamente vulnerable y altamente expuesto a una especie de ventarrón posible, de ciclón que puede arrasar definitivamente todos los progresos que hemos logrado en los últimos 50 años. El primer problema es que la situación de hundimiento del Estado haitiano, una nación intervenida sin un polo de autoridad, en manos de las bandas, el país más pobre del continente, el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, el más alto índice de desempleo del continente, 70%. Esa situación nos expone a el manejo de una inmigración masiva que, en primer lugar, ha creado una situación que en el mundo se conoce como crisis monetaria, o sea, en el sentido de que la República Dominicana se está convirtiendo en un estado binacional, de manera no explícita, pero en los hechos sí, porque estamos asumiendo los problemas de salud, de educación, de vivienda, de toda una población que no corresponde a nuestro país, y eso evidentemente compromete todo lo que es
el aspecto laboral de la República Dominicana, el aspecto de la seguridad fronteriza, desincentiva las inversiones y el comercio, crea una inestabilidad política y una falta de seguridad que se pueden trasladar a la República Dominicana y afectar su estabilidad económica y el turismo, que es la base fundamental de sus ingresos. Todo eso, esas combinaciones de factores, con la idea que se ha ido sembrando en los organismos internacionales, en la ONU, en la OEA y en algunos organismos, de que la República Dominicana podría convertirse en el estado pivote en el cual resolver esos inmensos problemas, puede llevar a la República Dominicana a una situación de inestabilidad y arrasar con los progresos económicos que se han producido en el país. No solamente sería la inestabilidad de la República Dominicana, pero también podría ser la inestabilidad regional. Porque el caso haitiano podría convertir el continental a la República Dominicana en exportador de poblaciones. Hasta en Estados Unidos se sentirían los efectos de la migración, de la crisis que se va a generar en la isla. Entonces, la crisis son como los cánceres que van corriendo de lo local a lo regional, entonces, a lo hemisférico. En la medida en que la República Dominicana tiene comprometida más del 40% de su presupuesto sanitario en salud, más de 21.000 millones de pesos en su presupuesto educativo, que tiene comprometida en una gran parte de las ayudas sociales del país. Evidentemente no sabemos hasta cuándo los dominicanos van a soportar la privación del empleo, la privación en la salud, las privaciones que se acercan en la educación, las privaciones en las ayudas sociales de vivienda, asistencia efectiva del Estado. ¿Hasta cuándo van a resistir? Porque hay una etapa de resiliencia, hay una etapa de resistencia posible, pero hay un momento en que estas variables se van a combinar y van a ser un factor de ruptura. Yo pienso que eso no es eterno, que habrá un momento en que las situaciones que se están produciendo ahora mismo, en estos momentos, que están variando todo lo que es el contexto, digamos, estructural del sentido inicial de la vida dominicana, de un Estado, una nación, evidentemente que esto podría a su vez arrasar con los progresos y con esa imagen de la República Dominicana creciente que se está divulgando en el exterior. Probablemente se está haciendo para tratar de endilgarnos, de transferirnos a nosotros el gran problema haitiano, que es capaz de anular definitivamente todos los progresos y todos los, digamos, alcances que ha tenido la República Dominicana en los últimos 50 años. Gracias, Manuel, por ese enfoque.